Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Vamos a repasar un poquito lo que habíamos visto ya la anterior semana en el video que les colgamos, donde hablábamos de las características del grupo carboxilo, que es el grupo propio de los ácidos. El grupo carboxilo es carbono doble enlace oxígeno y enlace a un OH. En este grupo carboxilo, la primera característica, y de allí deviene el nombre de ácidos, es precisamente, y valga la redundancia, la acidez de este hidrógeno. Este hidrógeno es ácido porque puede liberarse fácilmente como un protón H+, dejando el anión correspondiente en el grupo carboxilo, que sería un carboxilato. Ya vamos a ver la disociación enseguida para ver el carácter ácido de los ácidos carboxílicos. Las otras dos posibilidades de reacción de los ácidos carboxílicos son el ataque de un nucleófilo al carbono del carboxilo, aunque no es tan positivo como el carbono del carbonilo en aldehídos y cetonas, sí puede ser atacado por un nucleófilo. Recordemos que este no es tan carbono del carboxilo no es tan positivo porque si genera una carga en este carbono se puede estabilizar por resonancia del par de electrones del OH. Entonces eso le quita un poquito de carga positiva. Sin embargo, gran parte de las reacciones de los ácidos carboxílicos se llevan precisamente por la catálisis ácida, es decir, un protón H+ atacando al par de electrones del oxígeno, lo cual posibilita un movimiento del electrón pi y una carga positiva sobre el carbono. Cuando el carbono de un grupo carboxilo tiene carga positiva, es más fácil el ataque por el nucleófilo. Entonces vamos a trabajar con esos conceptos, la catálisis, es decir, un H+, que es tomado por el par de electrones de este oxígeno, el ataque nucleofílico y de principio lo que ahora vamos a trabajar es el carácter ácido del grupo carboxilo. Los ácidos carboxílicos son mucho más ácidos que los alcoholes aromáticos. Los alcoholes aromáticos son más ácidos que los alcoholes alifáticos. Y después ya vienen bases como las aminas y los alcanos. Entonces, de todos estos de estas moléculas de química orgánica, los que tienen mayor acidez son precisamente los que tienen el grupo carboxilo o los ácidos carboxílicos. ¿Qué entendemos por esa acidez? Como habíamos dicho, este hidrógeno es ácido porque precisamente este hidrógeno se libera en forma de H+, y esta es una de las teorías de ácido base, ¿verdad? Una sustancia que libera protones H+, sería considerada como un ácido, dejando, como habíamos dicho, un anión, que es la base conjugada, y vamos a explicar también varias bases conjugadas en esta disociación. El hidrógeno, no se olviden, se libera como H+. Bien, ¿por qué este hidrógeno se libera como H+? Porque la base conjugada, el anión carboxilato, se denomina así. Si este es un ácido carboxílico, este será un anión carboxilato. También pueden nombrarlo como ion carboxilato. Ese anión se estabiliza por resonancia. Es decir, la carga negativa que me dejó el hidrógeno, sale el hidrógeno, se rompe este enlace y me deja una carga negativa. Esa carga negativa se mueve por resonancia, formando un doble enlace acá. Y el enlace pi de este doble enlace se mueve hacia el oxígeno. Entonces, fíjense, la carga negativa de este oxígeno se mueve hasta acá y el otro oxígeno compensa la carga negativa. ¿Qué significa eso? Que va a ser relativamente fácil liberar un protón porque la base conjugada se estabiliza por resonancia. Mientras menos estable sea esta base conjugada, el ion carboxilato menos estable, menos ácido será el compuesto. Entonces, en este caso, ustedes dirán que este tipo de compuestos ciertamente tienen una característica ácida porque
son capaces de liberar al medio un protón H+, ya que su anión, base conjugada, se estabiliza por resonancia. Entonces esta estabilización permite la liberación de un H+ al medio. Esa es la característica de los ácidos carboxílicos en cuanto a su acidez. Como son ácidos, pueden sufrir reacciones de neutralización. Ustedes conocen ya de química inorgánica que un ácido con una base fuerte nos va a dar una sal y agua. Entonces en química orgánica funciona igual. Un ácido carboxílico en presencia de una base fuerte me dará la sal del ácido y agua. En este caso vamos a representar algunas reacciones de neutralización, ya obviando el agua, que es un subproducto sobreentendido. Y vemos, por ejemplo, que si yo tengo ácido fórmico o ácido metanoico con un solo átomo de carbono, en este caso cuando el ácido fórmico reacciona con una base fuerte como el hidróxido de sodio, el OH con el H formará agua y la sal formada se denominará un formiato sódico. El OH con el H forman agua y el sodio viene a la carga negativa del anión, ¿sí?, del carboxilato. Entonces el ácido fórmico va a cambiar de nombre cuando está como sal a formiato sódico. No olviden que muchas veces, especialmente cuando la cadena de los ácidos carboxílicos es larga, se suele usar mucho la transformación a sal, porque esto aumenta por la polaridad su solubilidad en solventes polares como el agua. Ácido fórmico, formiato sódico. Tenemos un ácido, en este caso aromático, denominado ácido benzoico. Este es el grupo carboxilo. Carbono doble enlace oxígeno, enlace OH, ácido benzoico, que cuando reacciona con una base fuerte como el hidróxido de amonio, ¿qué es lo que pasará? El OH con el H formarán agua y el NH4 con carga positiva se irá a unir al anión correspondiente. Entonces este ácido libera su H, que se junta con el OH para formar agua, queda con una carga negativa y por eso va a cambiar el nombre de ácido benzoico a benzoato, ¿sí?, de ácido fórmico a formiato, de ácido benzoico a benzoato cuando nombren las sales. Y este queda como un equivalente a un metal de la base, que sería el ion amonio. Entonces, benzoato amónico, el nombre de esta sal. El ácido acético, conocido porque es parte del vinagre. El vinagre es una solución del 5 al 8% en ácido acético, no más. El ácido acético puro se llama ácido acético glacial y es mucho más fuerte que el vinagre, tanto en su acidez como en los vapores que despide. Bien, el ácido acético también va a reaccionar con una base fuerte, en este caso un hidróxido de potasio. Por lo tanto, ya saben que el OH de la base toma el hidrógeno ácido y me deja un anión. Ahí tienen el anión. Entonces, hidrógeno y OH han formado agua y el anión del ácido acético se llamará acetato. En este caso, ¿con quién se une el anión? Con el potasio, porque su OH ya ha formado con el H agua, entonces el potasio vendrá con su carga positiva. El resultante, que la sal del ácido acético se denominará en este caso acetato potásico o acetato de potasio. Eso respecto a la formación de sales, una de las primeras reacciones de los ácidos carboxílicos y una reacción muy común, como les he venido repitiendo, para aumentar la posibilidad de solubilidad en agua o en otros solventes polares. Cualquier duda la van escribiendo, por favor. Bien, otra de las reacciones, una reacción muy importante, va a ser la conocida esterificación.
Esta reacción es bastante importante, no solo en química orgánica, sino en bioquímica. Entonces deben dominarla, al igual que habíamos dicho que la de los hemiacetales o hemiacetales era una reacción importante en bioquímica. La esterificación es muy, muy importante dentro del estudio de la bioquímica. Entonces, en este caso tenemos que trabajar un poco en el concepto. ¿Qué sería la esterificación? Es cuando un ácido de química orgánica reacciona con un alcohol en presencia de un ácido y forma un éster. ¿Sí? Un ácido más un alcohol en presencia de un ácido inorgánico forma un éster. En este caso, si tengo ácido acético y como alcohol tengo el etanol, entonces tendré el éster correspondiente que sería el acetato de etilo. ¿Qué es lo que pasa en este caso? El alcohol va a venir a reemplazar al OH prácticamente, fíjense. Y si el alcohol es etanol, entonces aquí voy a poner etilo. Y el ácido se queda con esta parte de acá. El OH y el H formarán agua. Y el ácido, si se fijan, si le quito el OH, queda como carbono doble enlace oxígeno CH3. Y ese se va a denominar acetato. ¿Sí? Hasta aquí acetato, porque ya vayan entendiendo que el acetato significan dos átomos de carbono. Es el ácido etanoico o ácido acético. Entonces, cuando vean dos átomos de carbono, vayan trabajando con este término acetato. Entonces, acetato viene del ácido y de etilo viene del alcohol. ¿Qué es lo que ha pasado con el H y el OH? Con el H del alcohol y el OH del ácido acético se han transformado en agua. De la misma forma, ustedes tenían hace un momento el ácido benzoico. Este anillo, muchas veces en libros de química orgánica, fíjense bien, el anillo aromático se representa como pH. ¿Sí? Entonces, aquí habría un anillo aromático con un ácido carboxílico, entonces ese es el ácido benzoico. Cuando un ácido con un alcohol en presencia de ácido reaccionan, obtengo un éster. ¿Qué es lo que pasa en este caso? El alcohol se va a unir acá al carbono del carboxilo. Desaparece el OH con el H para formar agua y he unido el alcohol a esta parte del ácido. Entonces, si se fijan, si este era metanol, aquí se va a llamar metilo. Si este era etanol, aquí se llama etilo. Y la raíz del ácido, si aquí era ácido acético, aquí se llama acetato. Y si aquí era ácido benzoico, se va a llamar benzoato. Entonces, de ahí el nombre de ácido benzoico. Esta partecita queda del ácido, que se llama benzoato. Esa parte. Y del metanol se añade el metanol por el oxígeno como metilo, benzoato de metilo. Esto sería en términos muy generales para una primera aproximación y enseguida vamos a explicar el mecanismo de reacción para que entiendan bien todo este proceso. Entonces no olviden, ácido más alcohol en medio ácido me da un éster y de ahí viene el nombre de las reacciones de esterificación. Esta es una forma de escribir en nomenclatura de barras esta reacción. Aquí tienen el ácido acético, 1, 2 carbonos, ácido acético. Y aquí tienen el etanol, 1, 2 carbonos, el etanol. Entonces ustedes ya saben que el alcohol debe introducirse en lugar del OH al ácido. ¿Sí? El alcohol se introduce donde estaba el OH al ácido y que tanto el OH del ácido como el H del alcohol irán a formar agua. Entonces es lo mismo, este es ácido acético, etanol, este sería el acetato de etilo, la forma éster, más agua, que es la reacción típica de esterificación, pero ya se los describimos con nomenclatura de barras. Bien, esta va a ser una animación, esperemos que llegue al estado. Aquí ya ha atacado el alcohol, entonces vamos a esperar un ratito que
llega a su punto inicial la animación para que podamos explicar una primera mirada del mecanismo de reacción. No olviden que vamos a partir de un ácido en medio ácido y que ese va a ser atacado por un alcohol. Fíjense, tenemos el ácido, un ácido carboxílico, y este es el medio ácido, H+. Entonces habíamos dicho que el par de electrones del carboxilo se unía al H+, generando una carga positiva. El enlace pi venía acá con una carga positiva sobre este carbono que puede estabilizarse por resonancia. Pero la idea es que tenga el carbono positivo para que le ataque el alcohol. Entonces ahí viene el alcohol, le ataca al carbono positivo del carbonilo, se enlaza, pero le ataca con su par de electrones, por lo tanto se lo quita al hidrógeno y este H+ le deja al oxígeno de al lado, que finalmente sale como agua y ya tendría casi mi éster. Solamente me falta quitarle la carga positiva, le quita al hidrógeno su par de electrones y tengo el éster. Este es el alcohol y este es el ácido. Entonces vamos a ver una vez más y no se preocupen que vamos a hacer paso a paso. Ahí tienen el ácido, necesitamos la catálisis ácida, ahí viene el H+, que se une al oxígeno del carboxilo. Y el propósito de esto es que se mueva este par de electrones y me deje el carbono con carga positiva para que le ataque ahí el alcohol. Entonces, la estabilización por resonancia no es muy importante, pero acá el carbono positivo va a ser atacado por un alcohol. El oxígeno del alcohol con su par de electrones lo ataca, por lo tanto tiene carga positiva, le quita al hidrógeno su carga positiva y este H+ se une al oxígeno. Este sale como agua y ya tengo el alcohol unido al que era el carbono del carbonilo. Este oxígeno recupera un par de electrones y deja el hidrógeno como H+, y tengo el éster correspondiente. ¿Sí? Vamos a ver ahora el mecanismo, tal como lo hemos visto en la animación, pero paso por paso. No hay preguntas hasta acá. Bueno, como habíamos dicho, tenemos el grupo ácido con catálisis ácida. La catálisis, el objetivo de la catálisis es hacer que el carbono del carboxilo sea positivo. Y cuando es positivo es más fácil de ser atacado por un nucleófilo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezamos con la catálisis? El par de electrones del oxígeno ataca al hidrógeno. Como ha perdido un par de electrones el oxígeno en este enlace, queda con carga positiva. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? El enlace pi viene acá a compensar la carga positiva, a devolverle su par de electrones, dejando ver una carga positiva sobre el carbono. Esto es lo más importante. Esta carga puede estabilizarse por resonancia, como el par de electrones de este oxígeno viene a formar doble enlace y el oxígeno, como ha perdido un par de electrones, tiene carga positiva. Sin embargo, este puede regresar. El enlace pi viene sobre el oxígeno, le devuelve su par de electrones y me deja el carbono con carga positiva. Se aprovecha este carbono con carga positiva para que lo ataque el alcohol. El par de electrones del oxígeno del alcohol ataca al carbono con carga positiva y forma un enlace. Como ha atacado con su par de electrones, queda positivo. Le quita al hidrógeno el par de electrones para quedar neutro. Y este sale como H+. Entonces ya habíamos dicho, uno de los dos OHs, cualquiera, va a tomar este protón y se transforma en H2O con carga positiva que va a salir como agua. El oxígeno tiene carga positiva y este par de electrones lo toma, rompiendo el enlace y saliendo como agua, y al mismo tiempo que sale, que se rompe este enlace, un par de electrones de uno de los del oxígeno restante viene y forma doble enlace. ¿Sí? Y ya tengo el éster, ya he unido el alcohol y ahora voy a restituir el doble enlace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? He formado el doble enlace acá y como el oxígeno tiene carga positiva, le quita el hidrógeno, formando esta parte sería la del ácido y esta parte sería la del alcohol. Entonces, fíjense. Este era el ácido, entonces esta parte de acá la tengo acá como un componente del ácido y este era el alcohol que ha atacado al ácido. Entonces, ¿dónde está el alcohol? Acá.
Entonces, ¿qué es la esterificación? La reacción de un ácido con un alcohol, pero siempre en medio ácido o también en catálisis ácida. Ese es el mecanismo de reacción de la esterificación. Entonces, nuevamente pueden ver el video. Aquí ya vamos a tener, estamos acá con el carbono positivo y acá va a venir un alcohol. Ahí tienen el alcohol atacando al carbono para formar este con carga positiva. Recupera y me libera un protón y se libera el agua. Como están viendo, se libera el agua y tengo el éster. Es igualito que esto, el éster. Aquí está el alcohol y aquí está el ácido. Este oxígeno recupera su par de electrones y ya prácticamente tienen la parte alcohol, la parte ácido y sería la esterificación. Les dejamos una animación más para que la vean y contrasten con el mecanismo que hemos hecho paso a paso. Bien, ese es el mecanismo de esterificación. ¿Alguna duda? Es importante que lo conozcan bien porque también pueden haber esterificaciones intramoleculares, donde el grupo ácido y el grupo alcohol estén dentro de la misma molécula. Al igual que en el caso de los hemiacetales o hemicetales, cuando los dos grupos funcionales están en una misma molécula, van a formar ciclos. Y esto es importante, los ésteres cíclicos, es decir, este del alcohol y este del ácido, por si recuerdan, los ésteres cíclicos se van a denominar lactonas. Un nombre muy común que ustedes van a usar mucho en bioquímica. Entonces vamos trabajando con las lactonas. Las lactonas no van a ser otra cosa que ésteres cíclicos, es decir, un ácido reacciona con un alcohol y forma un éster cíclico. Bien, veamos los mecanismos de formación de ésteres cíclicos conocidos como lactonas. Entonces es lo mismo, tienen un grupo ácido, tienen un grupo alcohol catalizado por un ácido inorgánico y va a formar un éster. El alcohol va a atacar al carbono del carboxilo. Entonces ya saben que la catálisis ácida, el H más viene acá. Ahí tienen el H más, que el oxígeno tiene carga positiva y apenas quite el enlace pi para compensar su carga positiva, me deja el carbono con carga positiva. Este carbono con carga positiva es atacado por el nucleófilo OH, el alcohol de la misma cadena, que se une acá. Entonces ahí tienen la reacción. Esta está invertida, es como si este hubiera atacado por acá abajo. Entonces tienen el carbono 1, este se ha transformado en OH. Tengo otro OH, el carbono 1 con dos OHs, OH, y el carbono 4, en el carbono 4, el alcohol del carbono 4 se ha unido al carbono del carboxilo. ¿Qué es lo que pasa acá? El oxígeno recupera su par de electrones del hidrógeno y este hidrógeno se va acá y formando H2O con carga positiva. Entonces ya sabemos que el H2O con carga positiva va a salir en forma de agua y este oxígeno va a formar doble enlace. Entonces ahí tienen la parte ácido y la parte alcohol. Finalmente el hidrógeno recupera
el oxígeno recupera su par de electrones quitándole el hidrógeno. Este hidrógeno sale como H más y tengo mi correspondiente éster cíclico. Sí, en este caso es importante entender que cuando hablamos de lactonas va a depender de dónde está el grupo OH para la denominación de estas lactonas. Algo importante, como habíamos dicho, es el carbono unido a un grupo funcional, se llama carbono alfa. Entonces, fíjense, este es mi ácido carboxílico, el grupo funcional, y este carbono 2, que sería el unido al carbono, al ácido carboxílico, este se va a denominar alfa, este beta y este gamma. Entonces, fíjense, carbono del carbonilo, este era el 1, el 2 se llamaría alfa, el 3 se llamaría beta y el 4 se llamaría gamma. Entonces, cuando el oxígeno está en carbono 4 o gamma, se va a llamar esta una gamma lactona. Y eso es importante. Lo que quiero que ubiquen es el grupo funcional. Este era el ácido, acá está, este era el ácido y este era el alcohol. ¿Sí? Ácido y el alcohol. Entonces, si ubican el ácido, el primer carbono adyacente al ácido es alfa, el segundo beta, el tercero gamma, el cuarto delta. Entonces, acá tenemos el ácido, el primero alfa, el segundo beta, el tercero gamma. Como el alcohol estaba en gamma, como el alcohol estaba en carbono gamma, entonces esa se llama una gamma lactona. En otras palabras, la gamma lactona va a ser un éster cíclico de 5 miembros. El anillo debe tener 5 miembros y ahí ustedes van a reconocer que esta es una gamma lactona. Otro ejemplo, si aquí tenemos una lactona de 5, aquí cíclica de 5, aquí vamos a tener una lactona cíclica de 6 miembros, un anillo de 6 miembros. ¿Qué es lo que pasa? De la misma forma, aquí tienen el grupo ácido, tienen el grupo alcohol, y el alcohol se une al ácido, el OH del ácido con el H del alcohol forman agua, y este se va a unir acá. Entonces, si ustedes cuentan, 1, 2, 3, 4, 5 y con este oxígeno 6. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos un ciclo de 6, un éster cíclico. Esta era la parte ácido y esta era la parte alcohol. ¿Por qué se llama este delta lactona? Precisamente porque el ataque del OH estaría en carbono delta. ¿Qué significa? El grupo carboxilo es el grupo funcional. El primer carbono unido al grupo carboxilo es alfa. El segundo sería beta. El tercero sería gamma. Y el cuarto sería delta. Cuando el alcohol está unido al carbono delta, entonces voy a tener una delta lactona. ¿Se fijan? Este es delta. Este era el grupo carboxilo, carbono 1. Este era el alfa, beta, gamma, delta. Y en el delta estaba el oxígeno del alcohol. Entonces tendrán en este caso una delta lactona, que en términos muy sencillos es un éster cíclico de 6 miembros. Vayan recordando eso. La gamma lactona, un éster cíclico de 5 miembros. Y la delta lactona, un éster cíclico de 6 miembros. Si hago reaccionar el ácido 5-hidroxipentanoico, denominado comúnmente como ácido valérico, en medio ácido, tendré una delta valerolactona. ¿Sí? Del ácido valérico viene valero, lactona, de 6 miembros sería delta lactona. Entonces, eso es muy importante. Ustedes ya van a ir trabajando varios compuestos o varias lactonas dentro de sus estudios de bioquímica.
Denme un segundito, por favor. Bien, entonces ya verán que tenemos ésteres cíclicos denominados lactonas. Cuando el éster cíclico sea de 5, un anillo de 5 se llama gamma lactona. ¿Por qué? Porque el OH está en carbono gamma. ¿Cómo sé que es gamma? Este es mi grupo funcional, este es alfa, beta, gamma, ¿verdad? Ácido carboxílico, el primer carbono unido es alfa, el segundo beta, el tercero gamma, y ahí estaba el alcohol, gamma lactona. Cuando hablen de delta lactona, será un éster cíclico de 6 miembros. ¿Por qué le digo delta? Mi ácido carboxílico, el primer carbono será alfa, el segundo será beta, el tercero será gamma y el cuarto será delta. Cuando el OH esté en el carbono delta, el OH que ataca al grupo carboxílico, entonces se denominará delta lactona. Grupo carboxilo, alfa, beta, gamma, delta. Y en delta está el alcohol. Entonces ahí ustedes tienen que esta sería una delta lactona. Preguntas. Ninguna. Entonces se darán cuenta y quiero que reconozcan dónde estaba el grupo ácido y dónde estaba el alcohol. Este carbono doble enlace era del ácido y este oxígeno era del alcohol. Entonces, si este es el grupo ácido, el primer carbono unido será alfa y esta sería una alfa lactona, muy poco probable de existir porque hay mucha tensión angular en este anillo. Las que más existen son la gamma y la delta lactona. Rara vez se van a encontrar con anillos de menos miembros. Si este es mi ácido carboxílico y este el alcohol, entonces del ácido carboxílico el primer carbono sería alfa y el segundo beta. El alcohol en beta, para formar el éster cíclico, denominaría la molécula una beta lactona. Ya hemos visto las gamas, este es el ácido, carbono adyacente al ácido es alfa, el segundo beta, el tercero gamma, y en gamma está el alcohol. Entonces este es un éster cíclico que acabamos de ver que sería una gamma lactona. Finalmente una delta lactona, este es el grupo ácido, el primer carbono unido al grupo ácido es alfa, el segundo beta, el tercero gamma y el cuarto delta. Y en delta estaba el alcohol que se ha unido al ácido. Entonces esa sería una delta lactona. Un pequeño ejemplo de dónde pueden encontrar lactonas sería, por ejemplo, en la ivermectina, que es un antiparasitario de uso veterinario, que sin embargo ha mostrado alguna actividad contra el virus del COVID y por eso estaba bastante conocida. Entonces, estos son medicamentos en los cuales ustedes van a encontrar algunas estructuras parecidas o derivadas de las lactonas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora otro tipo de compuestos también casi o más importantes que los ésteres, que serían las amidas. Las amidas son muy importantes no solo como amidas, sino como para entender un poquito cómo es la formación de los enlaces de aminoácidos, que es un enlace tipo amida. Entonces tienen un grupo ácido y un grupo amino. ¿Sí? El grupo amino se une al grupo ácido y este es cuando esta reacción se cataliza, no por calor, no por otras cosas, sino por enzimas, entonces este se llama un enlace peptídico, ¿sí? Un grupo amino con un ácido. Ahí eso se produce para unir los aminoácidos. En química orgánica, nosotros vamos a ver que el grupo amino va a reemplazar al OH. Entonces pasa lo mismo en este caso que en el este. El OH con un H del grupo amino, este tenía NH2 y se queda como NH. OH con un H va a formar agua y el OH es reemplazado por el nitrógeno del grupo amino.
Entonces me quedaría nitrógeno con un solo H, unido a un CH3. Y cuando vean que una amina reacciona con un ácido, entonces van a tener una amida. Esta sería una amida. El mecanismo, ¿cuál es el mecanismo? Se da más fácilmente la reacción cuando ustedes quieran obtener una amida a partir de un ácido carboxílico. Tendrán que usar el ácido carboxílico con una amina, pero en presencia de mucho calor. Es más fácil muchas veces hacer reaccionar no el ácido carboxílico, sino un cloruro de ácido, es decir, un compuesto en el cual es reemplazado cloro por el OH, que les vamos a enseñar al final de la clase cómo se hace, y ese reacciona más fácilmente con amoníaco o con aminas primarias. Entonces, el amoníaco y las aminas en realidad tienen un par de electrones capaces de atacar al carbono del carboxilo. Ya hemos visto que es posible este ataque. Entonces, el nucleófilo ataca al carbono del carboxilo. Este se viene acá como carga negativa. El nitrógeno, como ha perdido su par de electrones en este enlace, va a tener carga positiva y le quita rápidamente a uno de los hidrógenos, ¿sí? Entonces no hay problema con eso. ¿Qué es lo que pasa? Esta carga negativa regresa acá a formar doble enlace y libera el cloro. Entonces tienen doble enlace, el cloro se ha liberado y como les decía, el nitrógeno va a recuperar su par de electrones para formar una amida. Entonces hay dos formas de obtener amidas. Una haciendo reaccionar con ácido y una amina en presencia de mucho calor, y la otra transformando el ácido en cloruro de ácido y haciéndolo reaccionar con una amina primaria o con un amoníaco para formar también una amida. Esto respecto a este tipo de reacciones. Así como tenemos amidas en forma lineal, también podemos tener amidas en forma cíclica, que sería lo mismo. Tengo un grupo ácido con un grupo amino dentro de la misma cadena. Ya saben, ácido con grupo amino en calor, ácido con grupo amino en calor, me va a dar una amida. Pero en este caso la amida es cíclica. ¿Cómo entienden a la amida? Un hidrógeno del nitrógeno con el OH se han ido en forma de agua y el nitrógeno está reemplazando al OH. Entonces tengo carbono doble enlace oxígeno N. Este sería una amida. Y como está en la misma molécula el ácido y la amina, entonces el ataque viene acá, desde el carbono delta, el nitrógeno viene a atacar acá, se libera, al final elimina el OH en forma de agua y logró formar la amida. Y se llama una delta lactaba. ¿Por qué? Porque la amina está en carbono delta. Como identifican eso ya saben. Grupo funcional ácido. El primer carbono unido al grupo funcional es alfa, el segundo beta, el tercero gamma, el cuarto delta. Si la amina está en carbono delta, voy a formar una amida cíclica de 6 miembros, denominada delta lactama. Antiguamente hemos visto los ésteres cíclicos son lactonas y las amidas cíclicas serán lactamas. Si se dan cuenta, este era el grupo ácido, carbono alfa, beta, gamma y delta. Entonces, como el nitrógeno de la amina estaba en carbono delta, eso se llama delta lactama. Y al igual que en las lactonas, pueden haber beta, gamma y delta lactama, de las cuales las más comunes serán la gamma y la delta, porque los anillos de 5 y de 6 son muy estables, no tienen tensión angular, pero pueden haber también alfa o beta lactamas. Entonces, en este caso explicaremos los que más van a encontrar ustedes son delta y gamma lactamas.
Este era el carbono del ácido, por lo tanto este será carbono alfa, beta y este será gamma. En gamma está la amina y formó la amida cíclica. Este era el carbono del grupo ácido, este es carbono alfa, beta, gamma y delta. En delta estaba la amina que se ha unido al ácido y por lo tanto es una delta lactama. ¿Sí? Hace un momento hemos visto el tema de que es más fácil hacer reaccionar un cloruro de acilo que un ácido carboxílico. Entonces, ¿cómo se obtienen estos cloruros de acilos? Es de la siguiente forma. Yo voy a halogenuro, en este caso puede ser bromuro de acilo, puede ser cloruro de acilo, que sería no otra cosa que reemplazar el OH por un halógeno. El OH por un halógeno. Normalmente ustedes pueden hacer reaccionar un ácido carboxílico como el ácido etanoico o acético, en este caso, con tribromuro de fósforo para obtener un bromuro de acetilo. ¿Sí? Y en este caso, igual el ácido acético con SOCl2 para obtener un cloruro de acetilo. Entonces, cuando usen estos dos reactivos, solamente reemplazan el halógeno correspondiente, bromo, por OH. Y en este caso, cloro por OH. Veamos los mecanismos. El fósforo tiene un orbital vacío que es atacado por el par de electrones. El PbR3, al ser atacado por un par de electrones, libera un bromo negativo que atacará al carbono del carboxilo, uniéndose. Luego sale esta parte de la molécula, formando un doble enlace ya con el bromo, y aquí tendría un bromuro de acetilo, un halogenuro de acilo. De esta forma se pueden obtener fácilmente los halogenuros de acilo. Para el otro caso, igual, el par de electrones ataca al azufre, formando un enlace, y el azufre libera un cloro con carga negativa que ataca al carbono del carboxilo, se une, y luego este enlace del hidrógeno va a venir acá a formar doble enlace, liberando esta parte de la molécula como SO2 más ácido clorhídrico, y tendría un cloruro de acetilo. Entonces, con cualquiera de las dos reacciones pueden obtener ustedes un halogenuro de acilo, que es un grupo mucho más reactivo que el ácido y más fácil de manejar para formar amidas, pero también ésteres o algún otro compuesto al que quieran añadirle a este carbono del doble enlace. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bien, estamos haciendo clases cortitas porque en su examen ya no va a entrar ácidos carboxílicos, es hasta condensaciones, pero no tenemos que descuidar el avance porque ya después nos pisan los exámenes finales. Entonces, este capítulo de ácidos carboxílicos se va al examen final desde el inicio, y el tercer parcial solo es hasta aldehídos y cetonas con las reacciones de condensación aldólica, la normal, la cruzada, etcétera, y algunas condensaciones cíclicas. Bien, si no hay ninguna duda, vamos a ir terminando la clase.